El artista de hoy, Jean-Léon Pallier, es uno de los llamados precursores de la pintura en nuestro país, y en América del Sur en particular. ¿Quiénes eran estos precursores? Eran personajes que no necesariamente eran argentinos, de hecho la mayoría eran extranjeros, y que por diversas cuestiones tuvieron algún paso o estadía en el Río de la Plata, en Buenos Aires en particular, y a partir de esa estadía en el siglo XIX pintaron paisajes, pintaron estas tierras a las personas y a los paisajes, y de tal modo se convirtieron en la primera imagen pintada del Río de la Plata. O sea que por eso se habla de precursores o de artistas viajeros, porque nos brindaron estas primeras imágenes, ¿no? de lo que va a ser la Argentina. Otros de estos artistas viajeros son Montboisin, Hastrel, Carlos Pellegrini, ¿no? Y anteceden a la... Es importante en nuestro museo y es como el inicio de lo que va a ser después la pintura argentina. En particular, Pallier nació en Brasil, durante el imperio de Pedro I, en el año 1823, pero su padre, como era de origen francés, lo inscribió en el consulado francés, de tal manera que fue considerado ciudadano francés, si bien vivía en Brasil y había nacido en Río de Janeiro. Empezó de a poquito la vocación del amigo Pallier y se desató apenas su padre lo llevó a Europa, en un viaje a Europa. Él viene de una familia de pintores y de artistas, tanto por el lado materno como materno y paterno, porque su padre también había sido pintor. Entonces, a los 7 años, su padre lo lleva a Francia, en el año 1830. Va a empezar a estudiar en el taller de François-Edouard Picot, que era un artista académico, y vuelve a los 25 años, vuelve a América del Sur. Va a estudiar en la Academia de Bellas Artes a los 25 años. Gracias a ese primer estudio formal, va a conseguir la beca de Roma, que es una beca que otorgaba el Estado argentino a los artistas para que obtengan su perfeccionamiento de pintura y de arte en la Academia Francesa radicada en Roma. Entonces, en el año 1850 empieza sus estudios en la Academia de Roma y al poco tiempo, en 1855, se radica en la Argentina y va a permanecer 11 años en nuestro país. Ahí en nuestro país ya vamos a ver, pero él va a encontrar un nicho de posibilidad. Él se va a enamorar de estas tierras, de la gente de estas tierras, y va a ser un gran cronista de los usos y costumbres en aquellos años de la organización nacional. Fíjense los años de los que estamos hablando, ¿no? Los años 1850, 1860. Estamos en pleno proceso de organización nacional, unitarios y federales, conflicto civil. Finalmente, en el año 1887, regresa a Francia, falleciendo más tarde ahí en Francia. Bueno, dijimos recién que sus obras se destacan por ser costumbristas de la Argentina. Él nos brinda las primeras imágenes costumbristas, paisajes y personajes de la Argentina. Va a pintar acuarelas, óleos, pero también va a hacer algunas litografías y dibujos. Algunas de las pinturas más destacadas son Idilio Criollo, Camino al Reñidero, Bailando el Gato, y el cuadro que nos convoca hoy, que se llama Esquina Porteña, que es el que está en el Museo de Neuquén. Ya metiéndonos en la producción de este pintor, tenemos esta hermosa tela de 1 metro por 1,40 metros llamada Idilio Criollo. Está cargada de simbolismos, es una tela cargadísima de simbolismos. A la izquierda
podemos ver sobre una banca, una guitarra, una tela, el uso para enhebrar la lana, ¿no? A la derecha vemos aperos y elementos de trabajo, por ejemplo un mortero. Toda esta escena tiene su epicentro en un rancho de La Pampa. Se ve en el interior a una señora apenas en el con un rayo de luz que nos permite adivinar un fuego prendido en su interior. Y en la puerta del rancho hay un coqueteo, hay una suerte de coqueteo. Hay un paisano característicamente ataviado, ¿no? Palier ha sido muy preciso a la hora de describir los vestuarios y los elementos que utilizaba, los accesorios que se utilizaban en la vestimenta. La señorita acongojada, que con una mano en la puerta del rancho y con la otra mano en su pera, está un poco dando a entender que no sabe si entrar al rancho o hay una preocupación en el interior del rancho, ¿no? Y ella está como dubitativa, no sabe si acceder a las propuestas del caballero o volver al rancho, al interior, ¿no? con la familia. Sobre el tejado de paja del rancho hay una escena de palomas, ¿no? De palomas, de tortolitos, dando una sensación de enamoramiento, de amor. Esta es una composición donde el cielo tiene más de la mitad de importancia y, bueno, nos muestra los escarceos amorosos y la tirantez que estos escarceos producen en relación con la señorita que debe comportarse como su familia manda. Una hermosa pieza, idilio amoroso. Camino al reñidero es otra pieza. Recordemos que todas estas pinturas están hechas entre el año 1855 y el año 1866. La pelea de gallos era habitual en la campiña bonaerense. Ahí estamos entrando a otra persona. Y en este caso, Palier no elige la escena típica de combate entre los gallos, sino que elige la previa a la pelea de gallos. En este caso está rescatando la riña de gallos como elemento de sociabilidad, como actividad que permite a los vecinos y a las vecinas, a los grandes y a los chicos, cierta sociabilidad. Estamos todos admitidos. Hola María Perrorat, bienvenida. Entonces, en Camino al Reñidero, que también forma parte de la colección del MNBA, vemos un grupo a caballo que va pasando con sus campeones, ¿no? con sus esperanzas. Bueno, hay otro grupo que espera, está sentado en el terreno como viendo pasar el desfile de gente que va acercándose al predio. Todo este despliegue de personalidades le permite a Palier bueno, describir, ¿no? Esta pampa y estos usos en relación con la riña de gallos. Acá hay otra obra de esos mismos años, entre 1855 y el 66, que se llama La pisadora de maíz. Esta pieza me parece excelente, me encanta mucho la mirada de la jovencita, ¿no? Haciendo cómplice al público. La jovencita se encuentra con un mortero, haciendo sus tareas, sus faenas hogareñas, por lo que podemos adivinar, está moliendo maíz, vemos los rastros del maíz en el suelo. El muchacho, que parece bastante parecido al seductor gaucho del primer cuadro que les mostré, de Idilio Criollo, está esta vez con un dedo en el poste, como diciendo, ¿y va a aflojar o no va a aflojar? Hay una ansiedad que lo mata a él. Él está con el caballo en la mano
acerca como si fueran a escapar, ¿no? Si ella quisiera, podrían escapar. Mientras tanto, la señorita parece no estar respondiendo a sus artes amorosas y lo mira con bastante desprecio, o no, mejor dicho, nos mira al público, ¿no? Dándonos a entender que el caballero tiene una misión perdida. Esta imagen fue utilizada, por ejemplo, en la moneda que era emitida en aquellos años, ante la falta de circulante de moneda oficial. Muchos bancos privados, muchas estancias, muchas empresas emitían su propio papel moneda y como no eran muy confiables estas divisas, imagínense que el respaldo de un banco privado o de una empresa era limitado. De tal manera que se imprimían estos billetes como una forma de darle movimiento a la economía de las zonas agrarias y se incluían estas imágenes campestres, estas imágenes rurales, como una forma de lograr legitimidad entre los habitantes del campo. De esta manera, Palier, fíjense que está tomado en un billete boliviano, 10 pesos bolivianos, y en otro billete de la provincia de Buenos Aires, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde se toma esta idea de la pisadora de maíz. En Bailando el Gato, esta es una pieza de 1860, son acuarelas, ¿no? Sobre papel. Acá podemos ver, a ver si entró, hay alguien más, ¿no? Acá lo que podemos ver es una secuencia típica de baile. Si ustedes miran a la izquierda abajo, hay un grupo de señoritas sentadas, todas juntas, alguna de ellas recibiendo la invitación de un vaso de vino. Un poquito más arriba, a la izquierda, se puede adivinar una señorita que sale de entre un cortinado, posiblemente venga del baño, y hay un grupo de muchachos esperando la salida de las chicas. Me hace acordar cuando íbamos a los boliches, ¿no? Y los hombres nos ganábamos a la salida del baño con la esperanza de tener un minutito para meter un bocadillo e invitar a alguna chica a bailar. En el centro de la escena, la pareja que está bailando el gato. A la derecha hay un grupo de parejitas, algunas tomadas de la mano, que, bueno, están como interesadas en prenderse a continuación. Y, bueno, lo que podemos apreciar, no hay mucha variedad de fisonomías en relación con los gauchos, porque eso es una característica de Palier, es que todos los gauchos parecen mellizos o muy parecidos, porque bueno, Palier en sus viajes, en sus recorridos, tomaba nota en una libretita, pero los tipos físicos que alcanzó a interiorizar eran pocos, así que era muy repetitivo. Así que si les parece reconocer algún gaucho de otras pinturas, es muy posible. Dentro de estos gauchos también hay alguna persona de color. Todavía los negros en la Argentina, en estos años, 1860, eran una realidad. A partir del año 1865 y hasta el 71 se desarrolló lo que se va a llamar la Guerra del Paraguay, y en esa Guerra del Paraguay los últimos negros argentinos, gran parte de los últimos negros argentinos fueron en primera fila eliminados en esa guerra, una guerra luctuosa y vergonzosa para nuestro país. En la pulpería, esta es una litografía, porque Palier y otros pintores, por supuesto, se aprovechan de este recurso técnico, que es la litografía, que permite hacer llegar sus producciones a gente que de otra manera no podría adquirir nunca ni conocer nunca una obra en óleo o en acuarela por el valor económico. En cambio, la litografía hacía muchas copias y por unas moneditas la gente podía acceder a una pieza de calidad, algunas veces en blanco y negro, como estamos viéndola acá, y les tengo la versión coloreada, porque muchas veces
había un plus económico en la colorización de la litografía. El mismo artista te ofrecía la litografía en blanco y negro más barata y eventualmente la podía colorear como una forma de agregarle valor. En esta litografía, la pulpería, que es más o menos del año 64-65, también tenemos una hermosa descripción de los objetos y de las costumbres de aquellas épocas. ¿Qué había en la pulpería? Había un poco de charqui colgado, algunas cabezas de ajo, unas riestras de ajo, había alguna guitarra, elementos de limpieza, elementos campestres, las velas, podemos adivinar las velas, por supuesto, lleno de bebidas alcohólicas, tabaco, y era como el lugar de encuentro, ¿no?, de la gente del campo. Todavía vemos algún morocho de piel morena ahí en escena. Y en el medio, casi en el medio, abajo, un niño, ¿no?, que viene con su palito, con la botella vacía, a cargar el vino a granel que dispensaban en ese tipo de boliches. Entonces el niño está esperando el momento en que lo atiendan. Mientras tanto, el cantinero, o el pulpero, para decirlo más precisamente, está leyendo la tribuna en voz alta como una forma de compartir la noticia de un periódico que no necesariamente era del día, podía ser un periódico que tuviera algunos meses o hasta algún año. Recordemos que las ediciones eran muy, muy limitadas y acceder a un periódico de esta característica todos los días era solo para gente de la ciudad muy adinerada. A la pulpería llegaban cada tanto y bueno, y acá se muestra ese lugar de intercambio social que va a significar la pulpería. Esta imagen de Palier me causó, bueno, me río, ¿no? Pero me parece irónico que el Fondo Nacional de las Artes, hace un par de años, creo que es del 18, 19, si no me equivoco, esta publicación es de hace un par de años, del año 19 me parece que es. Con los 60 años del Fondo Nacional de las Artes, se publica esta obra de Palier que bueno, parece venir a echar fuego sobre todo el contexto de la lucha feminista, ¿no?, y toda la cuestión de género que está evidenciada en nuestra época. En este interior de rancho estamos viendo a un señor cómodamente tendido en el camastro, quizás después de las libaciones alcohólicas que acompañan al asado, o quizás después de la extensa jornada de trabajo. Lo que, más allá de eso, él es el que ocupa el camastro y parece ser el único mueble utilizable de la casa. Vemos a una señora con su hijo tomando el pecho, y bueno, ella no ha terminado de trabajar, ella sigue atendiendo al niño mientras el hombre duerme la siesta. Es una actividad de glorificación de la maternidad desde un lugar de sacrificio. La mujer es la que se sacrifica en la maternidad y es la que nos permite descansar. Con esa actitud nos permite a los hombres descansar. Era también pedagógica esta imagen, ¿no? Se intentaba que sea una escena que se repita. Hoy nos suena bastante chocante y diríamos, pero flaco, ¿por qué no te buscas otro lugar para dormir y dejas a la señora dar el pecho tranquila en la cama? O algo por el estilo. Acá tenemos otra escena en línea con lo que veníamos hablando. Palier también pintó escenas de Salta, pintó escenas de Mendoza, y esta, si no me equivoco, forma parte de un recorrido que hizo por el norte argentino, donde se ven, una vez más, los aperos, la guitarra, la ropa, algunos accesorios de la vestimenta, y vemos al bebé en una cuna suspendida,
¿no? Una cuna que cuenta con unos trapos para alejarle las alimañas y velar la luz un poco, ¿no? Oscurecer un poco para que el niño duerma. Y la madre, con su mirada perdida, vaya a saber dónde, ¿no? Está como absorta en un pensamiento mientras el niño duerme, ¿no? Vaya a saber en qué mundos está la mente de esa chica, esa señora graficada de esa manera, en los pocos minutos que tiene para ella. Son los pocos minutos que tiene para ella porque el niño duerme, entonces su mente vuela, ¿no? Y vaya a saber dónde está. Otra de los personajes que gustó retratar es a los soldados federales en este caso. Esto viene en línea con el exotismo, que es toda una tendencia en Europa en este siglo XIX, que es el siglo de los grandes viajes, el siglo de los descubrimientos. Entonces, todos los artistas europeos, cansados ya de los mismos edificios, las mismas ruinas, los mismos paisajes, encuentran en el norte de África, encuentran en lugares extraños, en Asia, y por qué no en América del Sur, encuentran nuevos motivos para presentar nuevos personajes, nuevos paisajes. Es una forma de refrescar los temas de la pintura. Y en este caso, Palier retrata a un grupo de desprejuiciados, despreocupados. Gaby, ahí vamos a... se los ve bastante despreocupados a los muchachos, que son soldados federales. Estos soldados federales, si ustedes prestan atención, el hecho del brazo apoyado en la cabeza habla de ocio, es un código de la época, es un ícono de la pintura de la época, se graficaba así también a los andaluces, ¿no? Y bueno, y personajes de otros lugares del mundo. Lore, vamos a admitirla Lorena. Así que bueno, hay un dejo, ¿no? Hay como un juicio de que están perdiendo el tiempo. Por supuesto, están tomando mate, ¿no? Es posible que estén compartiendo algún juego de estos tradicionales. Hay también un morocho entre las filas, hay un negrito todavía entre las filas de los soldados federales. Y fíjense con qué asiduidad los personajes de color están presentes en la pintura de Palier, normalmente entre la tropa de otro color de piel. Y eso tiene que ver con que, bueno, eran habituales, ¿no? La negritud argentina era habitual, incluso mayoría en muchas provincias, hasta, bueno, por lo menos hasta finales del siglo XIX, cuando la última peste de fiebre amarilla en Buenos Aires terminó de matar los pocos que estaban quedando después de la Guerra del Paraguay. Estos soldados federales tienen mucho de parecido al conocido como gaucho amanerado de Montboisin. Acá lo vemos, este es otro pintor, otro de los pintores viajeros que les mencioné, se llama Raymond Montboisin. También estuvo de paso, pero un paso más fugaz, porque Palier se quedó 11 años en la Argentina, Montboisin estuvo 3 meses y tuvo que escapar de la mazorca. Todos dicen que se fue huyendo de Buenos Aires. Ya hemos hablado de Montboisin en alguna otra ocasión. El gaucho amanerado de Montboisin, fíjese también, con la mano en la cabeza, tomando mate, totalmente, diríamos, desparramado, ¿no? Totalmente desparramado y con su mirada perdida, ¿no? Con mucho tiempo para pensar. Este tipo de imagen, sobre todo el tipo físico del soldado retratado, es muy, muy andaluz, y los críticos de arte dicen que este tipo de pinturas de esta época hay mucha reminiscencia con los personajes andaluces, que también otros pintores pintaban. Nada más que ellos cambiaban el vestuario y el paisaje. Palier cambiaba el vestuario y el paisaje, pero el tratamiento
de los personajes era muy similar al de otros pintores sorprendidos en otros lugares del mundo, exóticos para ellos. Bueno, acá vemos otra imagen de pulpería, ¿no? Fíjense que están jugando a las cartas en el piso, está la guitarra, y todos los elementos de la pulpería que ya antes habíamos descrito. Esta copia está de mala calidad, así que no voy a detenerme mucho. Bueno, acá vemos en el asado, también, ¿no? Dentro del rancho, fíjense que hay son todos motivos que se repiten, que han llamado la atención de Pallier, que ha tomado nota en una libretita en sus viajes. Le interesaba mucho los objetos y la disposición de los elementos dentro de los hogares, la vestimenta. Y acá vemos, bueno, toda la parafernalia gauchesca, ¿no? Con un costillar al asador, con la forma de comerlo, que es mordiendo el bocado y con un cuchillo cortándolo, a riesgo de los labios, ¿no? Diríamos. Sentado, fíjense el personaje que está de espalda con el facón en la espalda, o con la funda del facón en la espalda, sentado sobre unos cueros, como para darse un poco más de comodidad. En la cama del fondo podemos adivinar a una señorita, a una madre, que no está muy claro si está amamantando otro niño o haciendo alguna otra tarea o descansando. Descansando después de la faena. Hay otro niño colgado en la cuna. Y bueno, y todo esto va de a poquito, va marcando una iconografía de la Pampa y de la Argentina de estas épocas, ¿no? De mediados del siglo XIX. También estuvo en Montevideo, acá vemos un paisaje bastante ambicioso en relación con el cielo, ¿no? Toda la composición del cielo, del celaje. Y bueno, allá lejos podemos adivinar la ciudad y más acá cerca el campo, la vida rural. Entonces, con una sola semblanza está graficando toda la idiosincrasia de un lugar. Acá tenemos otra litografía, es una escena urbana. Esta pintura que hoy nos convoca, que se llama Esquina Porteña, en algún sentido es parecida. Fíjense algunas cosas para destacar. Primero, los vendedores ambulantes. A la izquierda y a la derecha tenemos dos vendedores ambulantes que fíjense cómo están montados sobre el caballo, ¿no? El que viene con los botellones, los garrafones, como si fuera aguatero, está como arrodillado sobre el caballo, porque claro, de un lado y del otro cuelgan los garrafones, así que no hay lugar para el pie. Y este otro personaje que viene sentado de costado, como las señoritas en alguna época montaban caballos o motos, ¿no? Con las dos piernas de un costado. También seguramente por equilibrar el peso de la carga puesta sobre el animal. Bueno, se puede ver un par de comercios. Lo que es importante acá es la cartelería, fíjese, calle de Cuyo, Almacén. En esta época del siglo XIX, mediados del siglo XIX, los carteles publicitarios en la vía pública son como una novedad. Así que Pallier se hace eco de esta cartelería fija en la vía pública. Se adivina también una lámpara de aceite que ilumina la calle, un adoquinado. Así que bueno, es una imagen urbana que nos habla mucho de aquellos tiempos y de los personajes que habitaban. Se ve una señorita caminando a la izquierda con un voluptuoso vestido de Miriñaque, un abanico, y hasta hay un monito, creo que hay un monito arriba del saco del caballo de la izquierda. Bueno, toda una galería de personajes, ¿no? Muy pintoresco. Bueno, esta es la pintura del día de hoy. Esta es la pintura que está en la antesala de la colección argentina.
se llama Esquina Porteña, es una acuarela de pequeño formato, fíjense que tiene 24 centímetros y medio por 35 centímetros y medio. Es, bueno, es muy interesante el color, colores pasteles bastante suaves. Llama la atención la presencia de la bandera argentina, es una de las primeras obras en que la bandera argentina aparece, ¿no? Bueno, ¿qué vemos? Vamos a analizar un poco los personajes. Por un lado, tenemos a la izquierda, casi en el centro, a un grupo de dos muchachos y una paisana, dos paisanos y una paisana. Claramente son personajes del interior, del campo, por su ropa poco ciudadana. Más a la izquierda vemos una suerte de carruaje individual, ¿no? Donde va paseando una señora, marcando también su estatus social. A la derecha, después del grupo rural, vemos una señora con una sombrilla y un vestido vaporoso, vestido celeste, que mira como fija su mirada en estos personajes del campo. Quizás preocupada por la irrupción de estos personajes que vienen a poner en vilo el buen gusto de la ciudad, ¿no? Con sus vicios y sus malas artes. Quizás haya algo de eso. Después a la derecha tenemos un aguatero. Fíjense el pie extraño ese que aparece ahí. Me costó mucho trabajo adivinar la postura del jinete sobre el caballo, ¿no? De qué manera estaba montado sobre él con ese pie. No sé si está bien resuelta la posición del señor o si realmente, bueno, estaba él apoyado sobre todo un lateral del caballo, apoyaba todo su peso como una forma de compensar los garrafones del otro. Bueno, casi de soslayo hacia el fondo, perdiéndose en la profundidad de la pintura, vemos una calle también adoquinada con lámparas de aceite y, como si no la hubiéramos visto, una negra mazamorrera que viene haciendo equilibrio con una bandeja sobre su cabeza. No sé si traerá empanadas o algún otro producto alimenticio. También llama la atención el cartel con la presencia del reloj, ¿no? Ese reloj analógico que para esta fecha, 1860 aprox, suena bastante modernoso, en el sentido de que le da una idea de ciudad moderna o ajetreada o una ciudad de importancia. Fíjense que en esta esquina porteña, entonces, en su aparente imagen naif, ¿no? O descontracturada, en realidad podemos ver todo un duelo de pareceres, de pensares, de sentires, en relación con el campo, la ciudad, en relación con la diferencia social, de tal manera que, bueno, nos permite pensar una sociedad conflictiva. Recuerden que la Argentina ya de 1860 en adelante es una Argentina que va a estar caracterizada por la gran inmigración. Y a partir de estos momentos, la ampliación de la frontera agrícola exige mano de obra y los gobiernos argentinos promueven la inmigración. Entonces, es muy normal que en las ciudades la gente más acomodada, más conservadora, se vea atacada, se vea de alguna manera interpelada por la presencia de estos extranjeros que vienen a buscar suerte, muchas veces con otra ropa, otro lenguaje, otras costumbres, otras ideas políticas y otras religiones. Y todo eso sacude bueno, a la crema más conservadora de las ciudades. Este tipo de composición está muy vinculada a otra esquina porteña, que es del año 1865, así que más o menos no está muy claro, no está datada nuestra obra, la del museo, no está muy claro. Nosotros suponemos que esta obra es va entre el 55 y el 66, que es el periodo que está
en Buenos Aires, pero no está clara si es anterior a la de Pueyrredón o posterior. Lo que sí podemos ver es que está emparentada ideológicamente. En esta esquina porteña tenemos una señora de color que tiene un criado blanco que viene atrás cargando su canasta de las compras. Y hay como unos vecinos asomados en el umbral que se están viendo sorprendidos por esta situación, seguramente desaprobándolo. ¿Mm? Así que Pueyrredón, en este caso, Prioridano Pueyrredón, se está haciendo cargo de esta sociedad aluvional que les mencionaba recién, de gente que viene de todos lados, este desmadre de las razas a partir de la abolición de la esclavitud y bueno, de la Revolución Francesa, etcétera, que hace que en la ciudad tengamos, por ejemplo, a una patrona de piel oscura y a un empleado de piel blanca. No deja todavía de causar sensación este tipo de situaciones en una sociedad conservadora, como fue la sociedad porteña del siglo XIX, que veía en estos extranjeros amenazas. Acá tenemos otro ejemplo de Pueyrredón, el Naranjero del año 1865, donde vemos a un vendedor ambulante, ¿no?, repartiendo o vendiendo sus naranjas a unos niños de esos, a un niño y una niña que parecen de tarjeta postal o de almanaque, y vemos a un ladino niño oscuro, de piel oscura a la derecha, asomado en el umbral de la puerta, como esperando la oportunidad de zarpar una naranja, quizás. Es la inseguridad al acecho. Cualquiera diría, ya desde chiquititos, algunos dirían, no cualquiera, ya desde chiquititos vienen con esta mirada de robar. Bueno, está este prejuicio que todavía no hemos logrado superar, está presente en esta pintura de Pueyrredón del 65 y que está emparentada con la esquina porteña de Palier. Esta es otra composición de Palier que se llama La Puerta de la Ciudadela, está en el Museo Histórico Nacional de Uruguay de Montevideo, es una acuarela también pequeña de 33 por 22 centímetros, y bueno, acá se grafica parte de las cosas que estábamos viendo, que habíamos hablado con anterioridad. La cartelería en la calle, fíjense los carteles atravesados en la calle, ¿no? Eso es algo típico de la época. La mezcla de tipos raciales en la misma composición. De hecho, en el centro de la composición hay una pareja de gente de piel oscura, charlando con un canasto, ¿no? Están integrados en la sociedad. Viene también un señor a caballo, un paisano a la izquierda. Se puede adivinar vendedores ambulantes como el aguatero que está a la derecha con su carro y su tonel, etcétera, etcétera. En el fondo, en la puerta del fuerte, ¿no?, del punto fuerte de la ciudad. Esta es también una hermosa composición de Uruguay. Bueno, después de su paso por Argentina, por el Río de la Plata, por América del Sur, donde dejó toda esta gama de pinturas, de costumbres y de rasgos típicos, ¿no?, de nuestro interior, de nuestras ciudades. Retrató una época también. Ya en Francia, de vuelta a Francia, él se ve en los años 70, 1870 y 1871, se ve inmerso en lo que fue la guerra franco-prusiana. Fue una guerra donde los franceses se la vieron muy, muy dura. Parece, bueno, ahora ahora vamos a los comentarios, que estaba distraído. Ahí vemos. Pero bueno, Claudio decía que la imagen anterior era más un lechero que aguatero por el tamaño de los tarros. Bien. En fin, sí, es posible. Es posible que sea lechero. Bueno, hay un cambio notable entre las pinturas hechas en América y esta pintura más claramente influenciada por el romanticismo y el academicismo. Esta es una batalla, la de Versailles, les voy a pedir perdón,
con mi francés. Basseiles, ¿será? Basseiles. Es una batalla, una de las últimas batallas, y vemos como exposiciones totalmente teatrales. A la derecha, fíjense este muchacho que recibió un tiro, que está cayendo así en el aire como si fuera Matrix, ¿no? Como si fuera la escena de Matrix. Abajo tenemos una madre que está llorando la muerte de un pequeño, ¿no? De un soldado niño. Tenemos a la izquierda un grupo de personas, una chusma mal armada, de gente, no son soldados, ¿no? A la izquierda son gente del pueblo, que está defendiendo sus casas y su pueblo del asedio de los prusianos. En el centro de la composición hay como un cura, un religioso, que invita a esta chusma, a esta masa del pueblo, al frente, a luchar al frente mientras los soldados caen. Es una escena dramática que marca ideológicamente el lugar que cada sector de la sociedad francesa tuvieron en esta guerra. Esta fue una guerra donde los aristócratas le corrieron el cuerpo a la guerra franco-prusiana. Es una guerra donde el pueblo tuvo que conformar milicias para defender la ciudad. Así que, bueno, fue un parteaguas en la sociedad francesa. Hubo un antes y un después de la guerra franco-prusiana, ¿no? Todavía cierta aristocracia, el obispado, las ramas más altas de la iglesia, caen en desgracia en esta guerra por su mala participación. Porque, bueno, fueron amigos de los invasores, colaboradores con los invasores, preocupados en hacer negocios con las nuevas oportunidades que traen los invasores. Entonces, bueno, estos aristócratas han quedado en la historia de Francia como unos canallas. Y bueno, Palier grafica este momento resaltando el heroísmo y la entrega de la chusma del pueblo. Habla de un ejército ya resabios de lo que había sido el ejército napoleónico, mal armado, insuficiente, y la iglesia, ¿no? Hay un juicio ahí de la iglesia teniendo un rol central, ¿no? En esta batalla, alentando al pueblo a defender sus hogares y sus casas. Hay una diferencia. Parece que cada uno de los personajes está recibiendo una luz cenital, a una luz particularizada sobre ellos. Y hay algunos clichés, ¿no? de la pintura, como esa imagen de la madre con la criatura se ha repetido hasta el cansancio en muchas. Hay una pintura argentina incluso que es de la fiebre amarilla, donde también hay una criaturita, una madre agachada frente a una criaturita muerta por la fiebre amarilla. Más me dijo algo en el chat. La luz, sí, es una luz nada que ver con la luz que veíamos en las acuarelas hechas en América del Sur. Es una luz muy teatral. Es como si hubiera unas dicroicas o unos spots puestos sobre una parrilla arriba de la escena. Muy, muy cuidada la composición, la forma de los cuerpos. Es interesante el realismo buscado, fíjense, en este soldado que a la derecha del cura corre hacia la trinchera. Fíjense los brazos venosos, el detalle de los brazos venosos, ¿no? Claramente hay una búsqueda de realismo en el pliegue de la ropa y en muchos otros aspectos que no estaban cuidados con anterioridad. Pero bueno, uno puede entender también que después, a su vuelta a Francia, con la edad y contagiado por las cosas que veía en el medio, bueno, cambiara un poco su experiencia estética hacia el romanticismo, como estamos viendo en esta obra, ¿no? Que nadie hubiera dicho que era de Palier, sin embargo, es de nuestro querido Palier. Bueno, con esta última toma me despido de Palier y de
de este ciclo por este año. A ver si lo sé hacer. A continuación les voy a pedir que reactiven los micrófonos, el que quiera comunicar, el que quiera hablar un poquito ahora. Les solicito que prendan los micrófonos, a ver si pueden. Permitir, reactiven su propio. Perfecto, ahí, Lucas, ahí cada uno va a poder hablar. Bueno, me gustaría escuchar a quienes estuvieron, a ver si tienen algún... Muy bueno. Genial, Lucas, muchas gracias, excelente, me encantó. Bueno. Hay un cambio muy grande, la verdad, en la obra que mostraste, o el recorrido que hiciste con esta última. No sé si tenés alguna idea de cómo fue, porque fue una evolución. No digo que el otro estuvo mal, pero digo, pictóricamente me parece que una evolución muy, muy grande. Entonces, no sé qué pasó con su técnica o con su aprendizaje, o si hubo influencia de otros pintores, algo de lo que le haya incidido tanto. Sí, de Palier no sabemos mucho de su vuelta francesa. Él ya en su edad madura se va a Francia y se casa, como digamos, sienta cabeza, podemos decir. Y la técnica de pintura que había aplicado en América del Sur, que era recorrer, tomar nota con un dibujo suelto y después en un estudio elucubrar, acá parece que está copiando más una pintura de tipo de caballete, de estudio. Parece que ha tenido modelos y que ha pensado más. ¿Qué es lo que ha pasado? 20 años, más o menos, ¿no? Entre las composiciones de americanas y esta última pintura francesa. Han habido 20 años, han habido salones, ha habido seguramente el medio parisino, lo ha contagiado, y él tornó hacia este lado que era económicamente más aceptado. Este tipo de pintura era claramente más vendible, ¿no? Más taquillero. Claro. Otros materiales probablemente también, la accesibilidad a otra calidad de materiales. También, y seguramente habrá tenido acceso a otro público más con poder adquisitivo mayor. Acuérdense que en América hizo esas litografías que eran reproducciones baratas de su arte. En cambio acá, en Francia, a su vuelta, está priorizando una tela de mucha calidad, mucho detalle, mucha luz, seguramente para un público pudiente, ¿no? Así que bueno, ha cambiado también el mercado al que va dirigida la pintura. Desde la parte histórica, Palier, ¿vos conocés alguna, qué sé yo, algún libro de viaje, algo que él, además de pintar y retratar tan bien, tan fidedigno todo, ha escrito algo? Digamos, ¿vos pudiste consultar eso? No, escrito no conozco nada. Lo que tiene es un álbum de litografías, de más de 50 litografías. Eso es muy importante, de americanas. Ahí hay más de 50 imágenes en blanco y negro retratadas. Eso es como lo que más dejó. Palier, fíjense que lo que importa para la historia del arte nuestra, pensada desde acá, importa el paso por la Argentina, y fíjense que después les perdemos el rastro. Nadie habla de Palier a su vuelta a Francia, ¿no? Como que su gran mérito estuvo acá, esos 11 años que estuvo retratando acá. Bueno, ¿algo más? Acá me apuntaron que creo que se dice, ¿cómo era? ¿Baseis? Que se dice Balseis, Lu. Balseis, ¿cómo se dice? ¿Cómo era, Lu? Baseis, sí. Baseis, sí, dicen que se dice. Bueno, puede ser. Baseil, terminado en L debe ser, Baseil. Algo así. Sí. Bueno, pasa que es muy complicada las terminaciones. Sonó igual. Bueno, vamos a invitarlos y a invitarlas para el próximo encuentro, que va a ser aproximadamente el 17 de enero, es la fecha tentativa, si todo funciona bien. Vamos a hacer un retrato de Carlos II el Hechizado, que es un personaje fantástico, que fue la primera obra que me llamó la atención del museo, justamente por el mote de hechizado y por todo lo que sugería.
Bueno, este fue un personaje que después vamos a hablar de él, pero que fue el último rey de los Habsburgos, el último rey español de los Habsburgos, antes de la llegada de los Borbones. Así que bueno, los invito a que me acompañen en enero, y esta es una obra atribuida a Juan Carreño de Miranda. Dicho pasado el chivo, quiero una vez más agradecer a todos ustedes por estar ahí, a la municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes y Actividad Física, al museo, por supuesto, a Noelia, que está del otro lado haciéndome el aguante técnico, y a mi familia, que me deja pacientemente todo el wifi de mi casa disponible para mí en este momento. Así que también debo agradecerles que se logren suprimir sus conexiones por un rato. Así que bueno, les dejo un gran cariño, un brindis por que se termine de una vez esta locura que estamos viviendo. Ojalá que, bueno, que nos encontremos todos en enero y en febrero y en marzo, que sigamos encontrándonos. Y bueno, cuídense, cuiden a los que quieren, déjense cuidar, y nos vemos allá en enero, ¿les parece?